diálogo político, diálogo con actores políticos. Bueno, darles un poco porque vamos a proyectar ahora el QR para las preguntas. Invitamos aquí al panel a Daniel Toribio, economista, dirigente político dominicano, fue ministro de Hacienda y ha ocupado múltiples responsabilidades públicas vinculadas a la gestión económica del Estado y actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Llamamos también a Richard Medina Gómez, economista, graduado del INTEC, con maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Fue director de gabinete del ministro de Hacienda y asesor económico en temas de deuda pública y política fiscal. Actualmente es director de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y miembro del Comité Político del PLD. Y Virginia Antares Rodríguez, comunicadora, periodista y dirigente política dominicana, cuenta con una maestría en políticas de desarrollo y medio ambiente en la Universidad de Sussex, Reino Unido, y para las elecciones 2024 fue candidata presidencial de Opción Democrática. Un aplauso. Eso no se puede subir. Ah, bueno, ya se ve mejor, que nos estaba dando. ¿Cómo está? Vamos a abrirnos un poco y echarnos un poco para adelante, por favor, y perdonen. No habíamos hecho esta prueba técnica. Ay, excelente. Exacto. Y si pueden. Entonces, hemos previsto este espacio como un diálogo entre actores políticos y plural y propositivo, aprovechando que hay representantes acá de la sociedad civil, sindicatos, academia y otros actores políticos. Entonces, lo que hemos hecho es que previamente les hemos enviado unas preguntas que seguro enriquecieron sus respuestas en base a los insumos iniciales. Vamos a comenzar con Daniel Toribio. Van a tener alrededor de 10, 12 minutos para sus respuestas, para intentar hacer 2 rondas con ustedes. Entonces, la pregunta que le enviamos a Daniel fue cómo enfrentar el peso de la deuda en el presupuesto sin recortar servicios esenciales a la ciudadanía. Yo quise presentar, yo no sé si alguien me ayuda, yo mandé una, pero de todas formas comienzo. Primero, felicitar a Rosa y a Luis por los trabajos, a mí me parecieron muy interesantes. Y yo siempre, a mí me gusta cuando hablo de estos temas, recordar que yo soy politécnico. O sea, en el sentido de que voy a tratar de dar una visión técnica política del tema de lo que estamos hablando. Porque no hace sentido quedarme solamente en el área técnica, porque entonces no vemos todo el escenario alrededor. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la exposición de Rosa en el sentido de que ella plantea, digamos, yo llamaría 3 tiempos distintos. Primero, definir las prioridades, después hablar del gasto y en tercer lugar hablar de los ingresos. ¿Por qué eso es importante? Porque sin unas prioridades claras no sabemos hacia dónde vamos. Y entonces hay que definir primero esas prioridades. Y lo segundo tiene que ver con el gasto. Miren, y en esto yo quiero ser muy reflexivo. Es verdad que la República Dominicana tiene ingresos tributarios bajos, tal como se han señalado anteriormente. Pero también es verdad que el gasto no se hace bien. O sea, hay un tema del gasto que es importante. Mire, hay cosas que uno se sorprende en los periódicos, que dicen, vean, que ¿cómo esto funciona? Le voy a poner 2 ejemplos que son muy prácticos. Que en Senasa hubo una pérdida de 20.000 millones de pesos. Yo no sabía que Senasa en su vida había visto 20.000 millones de pesos. Que con esto lo que estoy diciendo es que nadie nos puede venir a hablar a nosotros de vamos a hacer una reforma fiscal, una reforma tributaria, sin aclarar cómo vamos a manejar el gasto.
Y eso no requiere pacto. Si el gobierno tiene, cualquier gobierno, estoy hablando de este gobierno, tiene voluntad de hacerlo, lo hace. Eso no requiere de disputarse con la oposición, con la sociedad civil, no. El otro tema, por ejemplo, hoy en el periódico ustedes ven que en la República Dominicana yo lo he buscado por todos los sitios y me hubiese gustado que el director de presupuesto que había dicho que venía estuviera aquí, que aquí hay 1.438 fideicomisos que utilizan recursos del Estado y dice la Cámara de Cuentas sin transparencia. O sea, por lo tanto, cuando tú me dices a mí que hay que hacer una reforma fiscal, que tributaria, tú tienes que decirme quién va a manejar el gasto, cómo tú estás manejando el gasto. Por el otro lado está la parte de la reforma impositiva. Veamos claro, cuando uno va a establecer, hacer una reforma, nada más tiene 3 áreas para grabar: los ingresos, el consumo y el patrimonio. O usted graba el ingreso, o graba el consumo, o graba el patrimonio. Hay temas que hay que manejar, que es lo del gasto tributario. Y ahí entonces, cuando te hablan de la magnitud del gasto tributario, no están tomando en cuenta que una parte importante de ese gasto tributario está en el ITEVIS. Por lo tanto, enfrentar el gasto tributario es enfrentar el gasto tributario del ITEVIS. O sea, ¿qué vamos a hacer con el ITEVIS? Digo, desde el punto de vista de lo que plantean una reforma. Eso por un lado. Por el otro lado, la permanencia de muchas exenciones como gasto tributario. Hay muchas exenciones. Yo soy de los que defiendo la necesidad de que haya exenciones. Pero hay 2 tipos de exenciones. Las exenciones que se dan por reinversión y las inversiones que se dan por la misma inversión. Me explico. Si una empresa gana 100 pesos, lo mismo lo puede destinar a comprarse un yate que a reinvertirlo en la misma empresa. Si tú lo reinviertes en la misma empresa, yo te doy la exención, pero si tú te lo vas a utilizar para comprar un yate, no te doy la exención. Entonces, lo que pasa en el país, todo esto se ha distorsionado. Y por el otro es la permanencia de las exenciones. O sea, no hay, las exenciones nunca terminan aquí. O sea, ahí la gente se ve. ¿Y esto qué hace? Se reengancha en las exenciones. El tema del gasto tributario también tiene una limitación por el lado de las empresas, que es el periodo de tiempo. Las empresas entienden que los derechos adquiridos no se pueden modificar de la noche a la mañana. Y por lo tanto eso requiere tiempo, plazo para poderlo hacer. Pero de todas formas es una de las cosas que hay que enfrentar. Por el lado del patrimonio, me parece interesante el tema que tiene que ver, inclusive antes estábamos hablando del tema de un patrimonio, de ingresos patrimoniales que no se graban. Por ejemplo, en el sector turístico no se graba el patrimonio. O sea, si tú tienes una casa en Casa de Campo, en Punta Cana, tú no lo grabas. O sea, hay una serie de áreas de esta naturaleza que no se graban. Ahora, viene otra pregunta. Entonces se requiere coger prestado. Yo defiendo los préstamos. O sea, tú estás hablando de una gente que defiende los préstamos. Ahora, no es lo mismo coger prestado la tarjeta de crédito para irte a Las Vegas y gastarlo que coger prestado para comprar una casa. O sea, la casa te va a generar en algún momento, o la pagas tú, o la pagarán tus hijos, o te va a generar una plusvalía, pero si tú te vas para Las Vegas, vas a estar pagando toda la vida la deuda de Las Vegas y no va a tener ingresos suficientes. Fíjense, yo siempre pongo, por ejemplo, lo que es una inversión productiva a una inversión que no lo es. Yo pongo el caso de la presa de Tavera, por ejemplo, que es la que yo más conozco porque soy de Santiago. ¿Cómo la empresa de Tavera se pudo haber hecho? Yo ni me recuerdo. Pero la verdad es que se ha repagado como 10 veces por la productividad de esta presa. Ahora, no es lo mismo el gasto corriente que aquí se ha acostumbrado. Cuando yo vi recientemente, yo no sé si ustedes lo vieron en los periódicos, que salió, no sé si unos 26.000 pensionados
especiales que no habían ido a buscar su pensión. Cuando el Estado está dando pensiones a gente que nunca han trabajado en el Estado, nunca han dado un golpe en el Estado, esas cosas son gastos improductivos. Entonces, si no le ponemos atención a esa serie de cosas, no podemos vender la imagen de una reforma. O sea, no me diga, y estoy hablando desde el punto de vista político también, no me diga a mí que los partidos políticos tienen que involucrarse en una reforma fiscal, porque recuérdense que al fin y al cabo, no importa cómo usted lo plantee, una reforma fiscal va a tener que implicar impuestos. Y el nombre lo dice, impuesto, es obligado. Y a todo el mundo le gusta que pague impuestos por el otro. O sea, todo el mundo quiere que pague impuestos del otro. Entonces, hay una serie de cosas en las cuales tenemos que avanzar, que yo creo que son parte inclusive de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo creo que estos documentos de Rosa y de Ortega me permite a mí pensar de que hay cosas que se están haciendo bien, o sea, que se están reformulando, pero desde el punto de vista político estratégico tiene que ser creíble. O sea, no puede ser una cosa que venga de una gente y me diga, vamos a hacer esta reforma. Tiene que ser creíble. Y yo decía de los préstamos, y tú te preguntarás, ¿y qué ha pasado con los préstamos? Bueno, muy simple. Seguimos endeudando, y lo peor no es el incremento de los préstamos, que eso es un tema que un país subdesarrollado y atrasado como el de nosotros tiene que seguirlo haciendo, sino el pago de los intereses. Ya es muy alto, ya es casi una tercera parte del presupuesto que se está destinando, 27, 25, 27, 28% del total del presupuesto que se está pagando el pago de los intereses. Y cuando además, tal como planteaba Rosa en su paper, estamos los gastos corrientes están por encima de los ingresos corrientes, estamos diciendo que nos estamos endeudando para gastos corrientes, lo cual obviamente agrava la situación. En ese escenario, yo pienso que este tipo de debate es un debate interesante. Tiene que haber una combinación porque nosotros no somos la población sentirá que hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta en la discusión. Por eso el hecho de que no esté participando aquí en funcionario del gobierno o que los congresistas no le den un espacio en el Congreso que permita a la gente exponerse, puede ser, o sea, es una limitación. Al fin y al cabo, podrían subirse con un gasto, con pago acellado, donde la población, igual como hizo la otra vez, se va a resistir. Sí, tú no convences a la población de la necesidad de hacer una reforma fiscal a partir de una decisión propia del gobierno, es decir, a partir de que el gobierno se controle, porque sin el control del gobierno nadie le va a firmar una reforma tributaria a ningún gobierno. No estoy hablando de esto. La gente tiene que ver, tiene que estar claro de que el gobierno también está sacrificando. Nadie va a pagar con gusto los impuestos, estemos claros, nadie lo va a pagar con gusto. Pero la gente lo va a hacer más entendible si usted tiene desde su punto de vista también un control de sus gastos. Y aquí lo dejo y entonces después ya. Da pena que no se haya podido poner el documento que le envié con tiempo. Muchísimas gracias a Daniel Toribio. Quiero rescatar el tema de la voluntad política, que es clave, la necesidad de repensar y garantizar todo el tema de la calidad del gasto y todo lo que implica la reforma tributaria. Cedo la palabra a Richard Medina Gómez. La pregunta que le enviamos es: ¿cómo relegitimar el debate fiscal en el país para fortalecer lo público? Muchas gracias, muy buenos días. Quisiera empezar agradeciendo la invitación que gentilmente me expresaron para venir acá. También felicitar a Rodrigo Ortega y a Rosa Cañete por las presentaciones. Yo creo que visibilizan de manera muy intuitiva, muy llana,
la compleja situación fiscal en la que está metida República Dominicana. Antes de hablar de la legitimidad o cómo relegitimar el debate fiscal, yo quisiera muy brevemente mencionar qué situación fiscal tenemos. Nosotros somos el país, el segundo país quizás detrás de Guatemala, que menos presión fiscal tiene. Presión fiscal es cuánto recaudamos de impuestos y otros ingresos, dividido entre el tamaño de la economía. Pero también somos uno de los países que tiene las tasas de impuestos, tasa de ITEVI, tasa de impuestos sobre la renta a las empresas, a las personas, igual o superior al promedio de América Latina en esos renglones. O sea que no es que tengamos tasas bajas, es que no estamos recaudando por las tasas que tenemos. El hecho de tener ingresos bajos como país, que el gobierno tenga ingresos bajos, implica o pone una especie de techo al nivel de gasto que el gobierno puede tener. Entonces, cuando el gobierno no puede gastar lo suficiente, la discusión de si gasta bien o mal la podemos dejar un poquito de lado, pues evidentemente que no hay forma de que el gobierno pueda satisfacer las demandas sociales de la población. Es decir, necesitamos realmente mayor provisión de bienes públicos y mayor provisión de servicios públicos, pero no tenemos el dinero para hacerlo. Ahora bien, después de pandemia se han producido una serie de cambios en las variables fiscales de República Dominicana. Un primer cambio es que producto de un aumento, yo diría, bastante descontrolado de ciertas partidas de gastos posterior a la pandemia, pues estamos en la necesidad, o estamos viendo que el déficit fiscal ha aumentado. El déficit fiscal es cuando un gobierno, sus gastos son mayores a sus ingresos. Ese déficit fiscal tradicionalmente era 2% del PIB, los economistas nos gusta medir la variable en torno al tamaño de la economía, al tamaño del PIB. Y era aproximadamente 2% del PIB, 2.5, 2.3, ya estamos en 3.2, 3.5. Y eso parece que no va a bajar, es decir, que hubo un cambio estructural. El déficit fiscal dominicano se deterioró en alrededor de un punto del PIB. Cuando eso pasa, la única manera que hay de financiar el déficit es con deuda, tomando más deuda. Entonces el gobierno ha ido tomando mucha deuda. Y de hecho, en 2020 y 2021 se tomó deuda en exceso. O sea, más allá de la necesidad que teníamos de endeudarnos, por diferentes razones el gobierno tomó aproximadamente 200.000 millones de pesos adicionales en deuda. Ese dinero que estaba parqueado ahí, una parte todavía sigue en cuentas del gobierno o en fideicomisos, pues está evidentemente generando un pago de intereses que hace el gobierno. Eso contribuyó, además del gran volumen de deuda que hubo que tomar durante los años, durante la pandemia y posterior a la pandemia, un aumento del pago de intereses. Que así como estamos, creo que el más alto de América Latina, somos de los 10 más altos del mundo cuando vamos solamente a ingresos en comparación con el pago de los intereses de la deuda, que aproximadamente un 24 o 25% del total de ingresos se va para el pago de intereses de la deuda. Entonces, el hecho de que tenemos una factura de intereses tan grande, con ingresos que más o menos no crecen, a pesar de que el gasto subió y estamos generando déficit fiscal cada vez más grande, lo que hace es que el gobierno, para no aumentar mucho el déficit fiscal, ha tomado la decisión de ajustar con el gasto de capital. El gasto de capital, el gasto en obras públicas, el gasto en carreteras, en puentes, en viviendas sociales. Es como que en la casa nosotros decidamos, bueno, estamos gastando mucho en Netflix, estamos gastando mucho en personal que trabaja en la casa, estamos gastando mucho en gas. Vamos entonces a bajar cualquier arreglo adicional que vayamos a hacer de la casa, porque no podemos pagar. Entonces, eso ha generado una especie de círculo vicioso donde tenemos el siguiente punto. Por primera vez en 2020, estamos endeudándonos para pagar nómina o intereses de la deuda. Es decir, estamos endeudándonos para pagar el llamado gasto corriente, que fue lo que dijo Rosa, que mencionaba que no hay ahorro corriente ya. Eso es ilegal, porque la ley 606 plantea que no se puede realizar operaciones de crédito público para realizar gasto corriente o para solventar gasto corriente. Entonces ya estamos ahí migrando a un campo que es peligroso desde el punto de vista de sostenibilidad de la deuda. Yo entiendo que eso pasará en 2020 por la misma situación de la pandemia. Entiendo en 2021 porque estamos todavía saliendo de la pandemia. Lo entiendo en 2022
porque seguíamos saliendo de la pandemia, pero ya del 23 al 26, y el presupuesto 2026 lo incluye, creo que lo que se evidencia es que ha habido un cambio estructural del tamaño del Estado, que precisamente no ha sido muy eficiente logrando. Entonces, para relegitimar el debate fiscal, yo creo que habría que sentarse y ver por qué creció tanto el gasto público en estos años. Creció en tres partidas básicamente. Primera partida, subsidios. Mucha gente ha sido incluida en programas sociales, mucha gente que no debe ser incluida, lo que se llama error de inclusión. Beneficiarios que se duplicó la cantidad de beneficiarios de muchos programas sociales, sin que eso esté acompañado con un estudio de por qué esa gente debe estar ahí. Es decir, hay mucha gente que recibe beneficios del Estado que quizás no deban recibirlo. Segundo punto, con el tema de los subsidios, y no quiero que digan que yo estoy en contra de los subsidios, no, yo estoy a favor. De hecho, yo pertenezco a un partido que fue el partido que creó el esquema de protección social que tenemos ahora. Yo lo que no estoy de acuerdo es con festinar y permitir que se ingrese todo el mundo ahí sin un control y que en fechas específicas se estén dando tarjetas sin ningún control a diestra y siniestra. Eso es gasto público. Otro componente que yo creo que ha subido dentro de la rama de subsidios es el gasto eléctrico. Nosotros tenemos un déficit permanente, 1.700 millones de dólares, 1.800 millones de dólares, que no es mayor porque el gobierno hizo un aumento de tarifa en 2022. Si en ese aumento de tarifa el déficit fueran 2.100 millones de dólares fácilmente por año. Entonces, esos dos componentes están inflando de manera importante el gasto público. Y el otro componente que le sigue es el aumento del pago de intereses de la deuda. Hay un tercero que es más material de suministro, que se explica por la decisión de aumentar todo lo que da INAVIE a la población escolar, con la que yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hacer para ir relegitimando? Bueno, yo creo que una fiscalidad más progresiva es deseable, es necesaria, y una fiscalidad que permita pagar, cubrir mayores bienes y servicios públicos también es necesaria. Ahora, ¿estamos nosotros en el momento político para ello? Yo diría que no. Hay una situación de parálisis económica que yo creo que saca del debate cualquier cambio a nivel fiscal. Porque un ajuste fiscal eminentemente va a sacar dinero o de las empresas o de las familias y lo va a llevar al gobierno. O sea, no podemos nosotros teorizar pensando que no es así, va a ser así. Entonces no creo que este momento sea el oportuno para hablar de una reforma fiscal. Ahora, si se diese el momento, ¿cuál sería la secuencia de eso? Antes de que al ciudadano o al empresario se le pida más aportes financieros para el gobierno, yo creo que el gobierno tiene que demostrar que está reduciendo sus gastos, que está haciendo el esfuerzo por reducirlos. Por ejemplo, no se puede seguir desfinanciando la inversión para reducción de pérdida de las EDES. Antes se le daba 250 millones de dólares por año, ahora se le está dando 100, 120. O sea, eso no es suficiente para mantener las pérdidas e incluso los niveles altos que están. O sea, que hay un problema ahí de inversión al sector. Y ese quizá es una de las inversiones que más retorno tiene, porque inmediatamente van a perder, va el financiamiento del gobierno, va el subsidio del gobierno. Segundo, pienso que la discusión con el gasto tributario hay que tenerla. Ahora bien, como dijo el señor Daniel Toribio, la mitad del gasto tributario que estima el gobierno viene por exenciones de ITEVI que benefician a las familias, a los hogares. Entonces, si le marchamos a eso, lo que estamos diciendo es que las familias van a pagar más ITEVI, que es una discusión que se puede tener. Hay otras leyes de incentivos que yo creo que hay que revisar, sobre todo con el tema de la temporalidad. No obstante, muchas de esas leyes, en especial las de zona franca, son competencia o vienen como competencia con otros países de Centroamérica. O sea que si tú cambias el esquema de incentivos aquí y allá no lo cambian, perdemos o podemos perder competitividad. O sea que yo creo que cada una de estas ideas con el gasto tributario habría que analizarle un caso por caso. Lo otro es que el gobierno debe tratar de legitimar su accionar. A cada rato vemos pensiones especiales, hay aproximadamente 14.000. Cuando uno va multiplicando, eso implica alrededor de 13, 14.000 millones de pesos al año. Es una cifra bastante elevada si se considera que no son pensiones solidarias, que son las que están en la Ley de Seguridad Social. Son especiales, dadas por la Presidencia de la República, a individuos, a personalidades,
que puede ser que lo merezca, pero yo creo que la mayoría es cuestionable en la forma en que se está dando. El otro punto que yo sí quiero señalar es el vinculado con la nómina pública. La nómina pública ha seguido aumentando, por lo menos se ha visto un cierto deterioro de algunos servicios, 911, toda la parte vinculada con los hospitales. Usted va a un hospital en alguna provincia, un municipal, y lo que se ve es una cantidad impresionante de personas que es personal no médico. O sea que estamos viendo que lo que se ha ido llenando con nóminas clientelares. Y yo creo que eso afecta la legitimidad dentro de la discusión fiscal. Ya para ir concluyendo, resumo, entiendo que se necesita mayor fiscalidad. La discusión de un pacto fiscal hay que tenerla. Lamentablemente se ha perdido el momentum para ello. Yo creo que el momentum era el año pasado, pero la forma en que se maneja ese proceso y la manera en que se planteó esa reforma la hacía económica, técnica y políticamente inviable, y la sociedad creo que lo demostró. Y lo otro es que una vez que vayamos a esa fiscalidad nueva o tengamos la discusión de la fiscalidad nueva, observemos que, uno, no todo hay que hacerlo en el año 1. Se puede tener plazos de tiempo para tratar de aumentar la presión fiscal. 2, el gobierno debe dar el ejemplo reduciendo su gasto o poniendo topes a su gasto. Y 3, que creo que una de las cosas principales, esos posibles cambios fiscales en el futuro deben acompañarse de ahorros a nivel del déficit fiscal. La reforma que se plantea en 2024 tiene de ahorro como 10.000 millones de pesos, que es prácticamente nada para los niveles de déficit que estamos viendo. Entonces no es una buena reforma y creo que eso hay que observarlo a futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Richard. Coincidimos con la necesidad de una fiscalidad más progresiva y una fiscalidad que se traduzca en mayor provisión de bienes y servicios públicos. Y bueno, también nos preocupan mucho los bajos niveles de recaudación y los altos niveles de déficit fiscal. Rescatamos también lo que comentaste al final sobre la necesidad de plazos y gradualidad, porque no es posible una reforma fiscal integral que garantice derechos si no se toman en cuenta estas variables. Cedemos la palabra a Virginia Antares Rodríguez, es la única no economista junto conmigo del panel, que creo que es un gran reto. La pregunta que te enviamos, Virginia, fue ¿cómo enfrentar el uso clientelar de la nómina pública para asegurar que cada peso que entra al presupuesto se transforma en servicios a la ciudadanía? Bien, buenas. Me sumo al agradecimiento a Ciudad Alternativa, a la Fundación Frederick Ebert y a todas las organizaciones que están promoviendo no solo este espacio de diálogo, sino el diálogo en torno a estos temas en la República Dominicana que tanto se necesita en el debate democrático. Y quiero también reconocer el gran trabajo que han hecho Ati, Rosa Cañete y Luis Ortega con estos dos informes, que son un gran aporte a la ciudadanía y a la discusión y la comprensión de este tema. Y como bien decía Paula, que yo no soy economista, yo quiero politizar un poquito el debate, la discusión del tema. Si bien a nivel técnico creo que compartimos mucho, tengo mucho consenso con las cosas que han planteado aquí mis colegas, yo sí tengo una visión quizás diferente en algún aspecto. Yo creo que este panorama que también explicaron Ati y Luis forma parte de un modelo económico que ha sido concebido en términos generales en beneficio de ciertas élites económicas y políticas. Y que si lo vemos en términos macro, es el mismo modelo que se ha implantado desde hace décadas. Se podría pensar en diferentes puntos de inicio, pero por lo menos desde los 90 para acá, quizás antes, y que este gobierno simplemente ha mantenido en algunos aspectos, ha profundizado en términos negativos. Pero este modelo de baja recaudación, desigual distribución o injusta distribución de los impuestos, beneficiando a quienes más tienen,
baja inversión social y mala calidad del gasto permeado por unas decisiones clientelares o clientelistas, es el modelo que se ha instaurado y se ha mantenido en las últimas décadas. Si bien, insisto, este gobierno quizá en algunos aspectos lo ha profundizado para peor. Y dicho eso, hay un nodo fundamental por el que pasa la transformación de este modelo, porque nosotros podemos tener esta discusión a nivel técnico, económico, y como digo, en la mayoría de cosas estamos de acuerdo. De hecho, ya gran parte de este país tuvo esta discusión y estableció esas prioridades de las que hablaba Daniel Toribio y se plasmaron en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es muy bonita, pero que no se ha traducido en las reformas que requiere. ¿Por qué? Y ahí voy al componente político. Quienes toman estas decisiones del diseño del sistema de impuestos, de la calidad y las prioridades de la inversión social, son las personas que ganan elecciones. Así se define quiénes van a tomar esta decisión. Quienes se sientan en el Congreso Nacional, que hace las leyes, que establece los impuestos, quienes se sientan en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno y los ministerios. Son las personas quienes ganan elecciones. Entonces nosotros tenemos que mirar a qué está pasando en el proceso electoral y en el sistema electoral y de partidos de nuestro país. Hablábamos de que hay un sistema tributario muy injusto, con una carga muy desigual. Hay ciertos sectores que están beneficiando de la acumulación de este sistema económico que no pagan impuestos, pagan muy poco en relación a esa clase media profesional trabajadora. ¿Qué sí pagan esos sectores? Campañas. Financian campañas electorales. Entonces, en este modelo en el cual no hay regulación al dinero de las campañas y al financiamiento de la política, esos sectores siempre van a llevarlas de ganar. Cuando se discuten esos temas, ¿a quién van a representar quienes toman las decisiones? Entonces, muy bien, lo podemos debatir a nivel técnico y estamos todos de acuerdo, pero si no tenemos la mirada política, vamos a seguir estancados como país, como lo hemos estado, porque este es el mismo modelo de las últimas décadas. Y luego, cuando hablamos del gasto, que es un gasto clientelar. Rosa decía el Estado como botín político. Luis decía la captura estatal. Richard hablaba de un cambio estructural en el tamaño del Estado con fines sobre todo clientelares, a nivel de subsidio, a nivel de pensiones. ¿Por qué tenemos un Estado que sigue priorizando el gasto en función o del clientelismo o de la corrupción? Porque cuando tú vas al Estado para defender los intereses de esos sectores económicos que te financian campañas, para garantizar sus privilegios fiscales o de otros tipos, porque no todos los sectores que financian campañas son lícitos, aquí estamos hablando de sectores lícitos, pero ya sabemos que también hay sectores ilícitos que lo que buscan son otros tipos de privilegios, sobre todo impunidad, de la que hablaba también Luis. Tú pierdes tu legitimidad frente al pueblo, y eso es lo que ha pasado con los partidos políticos que nos han gobernado. Hoy, la mitad de la población no vota porque no cree en esos partidos, producto de esta dinámica, porque no gobierna a favor del pueblo. ¿Cuál es la opción que tienen esos partidos para buscar apoyo y conseguir votos? El clientelismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado, este gobierno, que tiene cada vez menos legitimidad? Tiene que aumentar los subsidios sociales, no solo a quien le toca, a quien no le toca también para que le vote por ellos. Y eso es parte del círculo vicioso del que hablaba Luis. Si no empezamos a regular como país las campañas electorales, efectivamente el Estado va a seguir capturado, la democracia va a seguir capturada. Y yo no creo que esto es un tema coyuntural. Recordemos que las bases del Estado Dominicano es un Estado colonial. No fue que el Estado se convirtió en un botín en las últimas décadas, es que este Estado se fundó como una estructura de poder político que permitía la extracción y la explotación de riqueza. Esa fue su base. Más clara que el agua. Y luego se empieza a consolidar en regímenes autoritarios, la dictadura de Lilis, la ocupación norteamericana, la dictadura de Trujillo. Yo pienso en torno a este tema en los famosos economistas, premios Nobel de Economía, que publicaron el libro famoso ¿Por qué fracasan los países? Y ellos hablan de que hay dos tipos de instituciones
las instituciones extractivas, que son instituciones diseñadas para eso, para extraer, vuelvo a la frase, el Estado como botín político, versus las instituciones inclusivas, que son instituciones diseñadas para regular la vida en sociedad bajo el principio de justicia. Y ese diseño de la institución, o para extraer y beneficiar a unos pocos, o para generar una justicia, se aplica en cada sector de este país, incluyendo el sistema fiscal y el diseño del sistema de impuestos. Entonces, el reto que nosotros tenemos como sociedad, y esta generación que estamos ahora en parte de este proyecto político histórico que es la República Dominicana, es transicionar de un Estado extractivo, que tiene toda la época desde que existimos como proyecto político, hacia un Estado con instituciones inclusivas, que no esté al servicio de los beneficios y la acumulación de unos pocos, sino que esté guiado bajo los principios de justicia, de reglas de juegos justas, donde todas y todos podamos ser parte y vivir mejor, que es lo que queremos, ¿verdad? Con más calidad de vida, con más sentido de justicia. Ese es el reto que tenemos por delante. Y toda esta discusión que estamos teniendo a nivel técnico, que es importante, es necesaria y es válida, tiene que tener, para que se traduzca en reformas reales, esa mirada política. Y esa mirada política, insisto, pasa por regular el financiamiento de las campañas electorales. ¿Para qué? Para que cualquiera de los compañeros que están aquí, líderes de organizaciones sociales, que están comprometidos con los servicios públicos, con la justicia fiscal, con los temas ambientales, tengan, aunque sea el chance de sentarse en el Congreso Nacional. Porque con personas como ustedes, sentadas en el Congreso Nacional, sentadas en los ayuntamientos de este país, en la regiduría, es que estos temas se van a poder debatir donde se toman las decisiones. No aquí, en la periferia, donde no hay un solo representante del gobierno. ¿Ya? Entonces yo, y esto es un mensaje que llevo cada espacio que me llevo, porque lo conecto, porque lo he vivido como persona que intenta hacer política democrática. Este pueblo necesitamos impulsar una democratización de las reglas de juego en la participación electoral, una democratización de la política en este país, para que las decisiones que importan, como las decisiones sobre el sistema fiscal y de impuestos y del gasto de inversión social, puedan traducirse en decisiones políticas. Y ese es el mensaje que voy a dejar por ahora y bueno, ya seguiremos el diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia, por abordar un nodo central de la discusión, porque cuando hablamos de política fiscal no solo hablamos de temas económicos, números, sino también del Estado que queremos, y un Estado que garantice derechos, un Estado que incluya a las personas que están excluidas, grupos vulnerabilizados, y un Estado con justicia social y democracia. Entonces tenemos la presentación, vamos a pasar a una segunda ronda, y lo que vamos a hacer, tenemos la presentación de el señor Toribio, y lo que vamos a hacer es, les voy a leer las 3 preguntas que recibimos y vamos a pasar, les pedimos que la presentación no vaya completa, sino que se centre en los puntos que no tocó.